vector unitario. Bien. Esto de aquí, nótese que aquí se puede expresar como un producto punto de la siguiente manera. ¿Viste? Es un producto punto. Producto interno o producto escalar. Primera componente con primera componente más segunda componente con segunda componente. Y esto que viene a ser esta parte. ¿Se acuerdan? No es la diferencial. ¿Qué se llama eso? Visita. Chequen su cuaderno. Chequen su cuaderno, sus apuntes. En la clase pasada, sus apuntes. ¿Se vio esa parte o no se vio esa parte? La derivada parcial de cada uno de ellos. Esto viene a ser la gradiente de f valor de f. ¿Se vio eso o no? La gradiente. No, entonces ahorita lo vamos a ver. Esta es la gradiente. La gradiente es un vector formado por derivadas parciales. Y esto sí viene a ser el vector unitario, pues. Esto recibe el nombre de vector gradiente. Entonces, el vector gradiente está formado por las derivadas parciales. Es un vector formado por las derivadas parciales. Y aquí tenemos, con respecto a x y con respecto a y, porque tenemos dos variables independientes. Si tuviéramos tres variables independientes fuera con respecto a x, y, z, y si tuviéramos n, entonces estaría formado por x, y, z a n, ¿no? Las variables de x, y, z y hasta x sub n serían las variables independientes. Bien, eso de entonces se puede definir, aquí está la definición alterna, aquí lo ven en la diapositiva, que hemos llegado de ese producto punto o de la combinación superior, llegamos también, se puede expresar como el vector gradiente de f valor de f por 1. Está bien. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, nos dicen ayer la derivada direccional de f evaluado en el punto P, que es el punto P de coordenadas 1,3, en dirección del vector U, ya dice en dirección del vector U. ¿Cuál es la dirección? La dirección dice que va de 1 a 3 hacia 2, 4, 1, 3 hacia 2, 4. Y esta es la función. Entonces, ¿qué cosa necesitas aquí? Lo que te das cuenta, vas a derivar parcialmente, porque total esto es derivada parcial, observa. Derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, luego lo evalúas en el punto P. ¿Cuál es el punto P? Es 1, 3. Bien, derivamos parcialmente con respecto a x, aquí, derivada parcial con respecto a x, entonces lo ponemos aparte, a derivarlo aquí, en la parte superior. ¿Cuánto es esa derivada parcial con respecto a x? Estamos derivando aquí. ¿Cuánto es? ¿Ah? 2x. 2x. Chévere. Pero además te dice evalúa en este punto 1, 3. ¿Cuánto nos daría si evaluando 1, 3? Porque te dice evalúa, mira, derivada parcial con respecto a x evaluado en el punto P, que P es de coordenadas x sub 0 y sub 0. En este caso, nuestras coordenadas, el papel de x sub 0 es 1 y y sub 0 es 3. ¿Cuánto sería aquí entonces? Pero luego acá pues en x1, ¿cuánto es? 2 por 1, 2. Por eso que cuando tú evalúas esto en el punto, este significa como un slash, ¿sabes? 1
3, esto nos da simplemente 2. La derivada parcial con respecto a x es 2, aquí es 2, entonces esta parte nos dio 2. Bien, ¿el a qué viene a ser? ¿El a qué viene a ser? La componente, la primera componente del vector unitario. ¿Lo conocemos el vector unitario? No lo conocemos, mira, solamente nos dice en la dirección. Bueno, tiene esta dirección que va de este punto a este punto. Vamos entonces a hallar el vector. Hallamos el vector. Vamos a llamarlo de acá el vector B. Vamos a llamarlo vector B a este. ¿Qué dice? 2, 4, porque dice que va de este punto a este punto, entonces sería 2, 4 menos 1, 3. Entonces 1, 1. El B no es un vector unitario, lo convertimos en unitario. ¿Cómo salió esto? ¿Por qué sale esto? Porque lo hemos dividido entre su módulo. ¿Ya? Porque para que sea unitario el módulo tiene que ser 1, pero acá no es 1, el módulo nos da raíz cuadrada de 2. Entonces para lo dividimos B entre el módulo de B y eso nos da el vector unitario. Ahora recién es unitario. Entonces esto está haciendo el papel de A. Y el de B. Entonces tenemos acá, mira, 2, el de acá que nos salió 2 por la primera componente que es A. Acá es 2 por 1 sobre raíz de 2. ¿Está? Aquí lo tenemos. Esta parte. ¿Ya? Ahora vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Vamos a hallar la derivada parcial con respecto a y. Vamos a ponerlo por aquí a la izquierda, a ver. Aquí, ¿cuánto es la derivada parcial con respecto a y? 2y, pero tú no necesitas eso, sino necesitas también que se evalúe en el punto P, es decir, evaluados con un detalle de 1, 3. ¿Cuánto te resulta eso? 6, chévere. Eso se reemplaza entonces aquí. Aquí es 6. 6 por B. ¿B cuánto es? 1 sobre raíz de 2. Y eso es lo que aparece acá. 6 sobre raíz de 2. Tienes sumas, tienes 8 sobre raíz de 2. Esa es la derivada direccional. ¿Está bien? Profesor, una consulta. ¿Por qué entre raíz de 2? Es que el vector tiene que ser unitario. El vector te dice solamente aquí, sigue la dirección, pero esa dirección tiene que ser, el vector dice que sigue la dirección y empieza, dice... ¿Siempre va a ser por raíz de 2? No, es porque aquí nos salió 1, 1. Mira, empieza y termina, por eso aquí ya yo lo denominé vector B. Esa es la dirección, ¿ah? 2, 4, menos 1, 3. Esta es la dirección. Pero en derivada direccional, este vector director o dirección tiene que ser unitario. Entonces, mira, B viene a ser aquí 2 menos 1 es 1. 4 menos 3 es 1. Notemos que el vector tiene que ser unitario. Su módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la segunda componente elevado al cuadrado. Y esto nos da raíz cuadrada de 2. El módulo nos da raíz cuadrada de 2. No es unitario. ¿Qué habíamos hecho anteriormente para convertir en unitario? Les dije, vamos a dividir este vector B entre su módulo. Y ahí se convierte en un vector unitario. B entre su módulo. El B es esto. B entre su módulo es 1 sobre raíz cuadrada de 2. 1 entre raíz cuadrada de 2. Ahora recién es unitario. Así se convierte todo vector que no es unitario, se convierte en unitario. Entonces tiene que ser, para hablar de derivada direccional, este vector tiene que ser unitario. ¿Está bien? Caso contrario, no podríamos trabajar con un vector que no sea unitario. Tiene que ser unitario el vector. ¿Está bien? Veamos otro ejemplo, vamos a tomar de la hojita, a ver.
de trabajo. Bueno, nos piden hallar la derivada direccional de f en el punto P para el cual u es un vector unitario en la dirección PQ. Una similar a la A. Bien. Para ello, ¿qué cosa necesitamos? Necesitamos conocer. Vamos a aplicar esto, ¿no? Necesitamos conocer la derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y. Y necesitamos que este u sea un vector unitario. Eso necesitamos. Veamos entonces aquí. Mira, tenemos la función de allá, la A. Bien. Vamos a hallar la derivada parcial con respecto a x. Derivada parcial con respecto a x. Por favor, ¿cuál es esta derivada parcial con respecto a x? ¿Cuál es la primera? 2. ¿Ah? 2x. 2x. ¿Qué más? ¿Qué? Más 10, pues. Más 10. El otro es 0. Bien. Necesitamos la derivada parcial evaluada en un punto. ¿Cuál es ese punto? Dice derivada en el punto P. En el punto P. Y el punto P es aquí 1, 2. Vamos a evaluar entonces en el punto 1, 2. Obvio. Aquí es x y aquí es y. Reemplazamos entonces lo como derivado aquí sería 2 por 1, 2, más 2, 4. Está bien. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Qué? ¿Todo claro entonces? ¿Es esto? ¿Es esto? Bien, ahora derivemos con respecto a y. Derivada parcial con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a y? ¿Aquí cuánto es? 0. Cero. ¿Aquí? 2y. ¿X o y? X. X. Más X. X más qué? Más y. 2y Más 3y al cuadrado. Evalúa otra vez en 1, 2. Esto es x y aquí es y. Y tenemos lo siguiente: 1, 3 al cuadrado, 4, 3 por 4, 12, y una 3. Está bien. Ya tenemos entonces la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y evaluado en el punto 1, 2, ¿verdad? 4 y 3. Bien, hasta ahí hemos conocido o conocemos el vector gradiente. El vector gradiente es el vector gradiente, si lo podemos poner así. Recuerden que está dado por la derivada parcial evaluado en un punto P. El vector, este significa vector gradiente. El vector gradiente de f evaluado en el punto P está dado por la derivada parcial con respecto a x evaluado en P, la derivada parcial con respecto a y evaluado en P. Y esto, aquí es 4 y aquí es 13. Este es el vector gradiente. El vector gradiente, por lo tanto dice vector, es un vector. Si es un vector, puede, en realidad tiene una interpretación geométrica, te puede decir que mide, digamos, la función si llega a un máximo o a un mínimo. Esa es la interpretación geométrica. Eso lo vemos luego.
Bien, ahora vamos a encontrar el vector unitario. Además, U es igual, ¿cómo sería U? En este caso dice de P a Q. Aquí te dice la dirección P a Q. De P a Q, mira. Entonces viene a ser Q menos P, ¿no? Q menos P. ¿Qué viene a ser Q menos P? 2 menos 1, se parece al anterior. 2 menos 1, 1, y el otro es 3 menos 2, 1. ¿Sí? ¿Es unitario? Sí. ¿Es unitario o no? ¿Cómo comprueban que es unitario? Aplicando su módulo. Aplican el módulo, te va a dar ahí raíz cuadrada de 2. Eso no es unitario. Entonces, pero si lo podemos convertir en unitario. ¿Cómo lo convertimos en unitario? Habíamos dicho B entre el módulo de B. Y ahí se acaba de convertir en 1 sobre raíz cuadrada de 2 y en 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ahora sí es unitario. Y luego hallamos la derivada direccional de f evaluado en el punto P, que viene a ser el vector gradiente de f evaluado en P por el vector unitario. Este es producto punto, no es una multiplicación de números, porque este es el vector y este es el vector. Tenemos el producto punto de dos vectores. Entonces aquí esto viene a ser 4, 13, producto punto, 1 sobre raíz de 2 y otro 1 sobre raíz de 2. Chévere. Seguimos aquí y multiplicamos componente a componente. Es 4 sobre raíz de 2 más 13 sobre raíz cuadrada de 2. Y esto nos queda 17 sobre raíz cuadrada de 2. Y ahí lo tiene. Esa es la derivada direccional de f evaluado en el punto P y que sigue la dirección. Está bien. Luego usted va a trabajar, recuerden, en equipo, ejemplos similares, no hay problemas similares. Ya está. El vector gradiente que hemos estado hablando, como su propio nombre dice, vector. ¿Cómo está dado el vector? Lo que estamos viendo, para recordarles, lo que estamos viendo aquí, un espacio blanco, un menos ahí, para recordarles el estamos viendo, es un vector. Vector gradiente que estamos, bueno, lo que nosotros siempre les recuerdo que estamos trabajando en esta función, ¿no? De R2 hacia R. Dos variables independientes. Dos variables independientes. Aquí nuestro vector gradiente es la derivada parcial de x, porque tiene una variable independiente evaluado en p, evaluado en p. Este es el vector gradiente, lo vamos a poner su notación. Vector gradiente de f evaluado en p. Bien. Y así nosotros podemos, si lo ampliamos, nos dice esto, originalmente hablaba de esto, ¿no? Rn hacia R, x1, x2, bla, bla, bla,
xn con el modal izquierdo. Y lo podemos aplicar f de x1, xn, y lo podemos llamar W. N variables independientes. Entonces el vector gradiente aquí está dado, el vector gradiente de f evaluado en el punto P está dado. ¿Cómo está dado aquí? F de x. Derivada parcial. Les recuerdo que las derivadas parciales se denotan también, esta es la notación práctica, también tiene una notación mucho más estructurada, ¿sí? Con respecto para decir que esta es la variable independiente x. Entonces acá necesitamos utilizar esta notación derivada de f evaluado en p con respecto a la variable independiente x1. Derivada parcial de f evaluado en p con respecto a la otra variable independiente x2, bla bla bla. Derivada parcial de f evaluado en el punto p con respecto a la última variable que es x. Es un vector, igual, sigue siendo vector, no importa la dimensión donde se tome, sigue siendo un vector. Está bien. En realidad, así es, algunos libros lo definen en forma, en realidad empezó la diapositiva con esto. Decía, mira, funciones en varias variables, aquí en varias variables, para subir la clase, en varias variables. Cuando decía en varias variables se refería pues a esto de varias variables. ¿Cuántas variables? N variables independientes. Aquí estamos hablando de N variables independientes. N variables independientes. Está bien. Eso es más genérico ahí. Lo que pasa, nosotros aquí estamos viendo solamente esto porque ya les dije que nosotros estamos trabajando con cosas visibles que nuestro ojo humano ve, pero eso también se proyecta. Existe, se comprueba. Bien. Entonces a eso nos referimos cuando, bueno, ahora estamos viendo las propiedades, veamos ahora las propiedades del vector gradiente. Vamos a ver ahora las propiedades. Les voy a bajar ahora para ver las propiedades del vector gradiente. Veamos primero lo de arriba, a ver, se están copiando. ¿Qué cosa mide cuando te piden valor máximo? Valor máximo de la derivada direccional, y te dicen, hay el valor máximo de la derivada direccional de f evaluado en un punto P y que tenga una dirección U. Ese valor máximo está dado alcanza, mejor dicho, por esta dirección del vector gradiente. O el valor máximo de la función f está dado por el vector gradiente. O también la interpretación, dado que el vector gradiente está formado por derivadas parciales, ¿sí? Por eso es que se interpreta se dice de crecimiento rápido, porque cuando es positivo, ¿eh? Cuando el vector gradiente es positivo. Ahí se dice que crece lo más rápido posible en esa dirección. Crece lo más rápido posible en esa dirección. Entonces el valor máximo de la función alcanza en esta dirección. Estamos hablando de dirección. ¿No? Antónimo a esto, es decir, de valor máximo, ahora valor mínimo. Y habla de valor máximo. Ahora veamos lo antónimo, valor mínimo. Valor mínimo
de esta función de la derivada direccional de f evaluado en el punto P en dirección U alcance la dirección opuesta, es decir, el máximo es positivo. Vamos a bajar ya. El máximo es positivo, el vector gradiente es positivo, y el mínimo, el vector gradiente es negativo. Está bien. Hablamos de tasa, razón de cambio, también se le llama así razón de cambio, tasa, incremento, tasa, son sinónimos. Tasa de crecimiento, crecimiento, o valor máximo de esta derivada direccional. Bien, está dado, estamos hablando de tasa. En el de arriba es un vector. El vector es dirección. Aquí es valor numérico. Tasa. Tú lo aplicas a la gradiente, el módulo. Por ejemplo, aquí nos dio 4,3. 4,3, ¿qué mide? Este es positivo. Mide entonces dirección del vector, crecimiento, ¿ya? Crecimiento rápido. Si a este vector director a este gradiente nosotros aplicamos el módulo, si le aplicamos el módulo a un vector, ¿qué cosa nos da? El módulo a esto. Vamos a aplicar el módulo a este vector gradiente. ¿Cómo sería el módulo? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 13 al cuadrado. ¿Listo? Raíz cuadrada 16 más, ¿cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da todo esto? Tenemos 5, ¿sí? 175. ¿Qué es esto? Un número. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de 185. Este es un número. Tenemos entonces aquí un número. Tenemos un número. Este es un número. O sea, cuando tú le aplicas el módulo, estamos hablando de un número. Entonces aquí, cuando hablamos de tasa máxima, número, este es un número, o tasa mínima, un número, pero cuando hablamos de máxima es el módulo del gradiente. Está bien. Tasa máxima, si es el módulo positivo, o sea, el módulo tú lo aplicas, el módulo del vector gradiente, con el signo positivo, estás hablando de tasa máxima, y aquí de tasa mínima. Esas son las propiedades que tiene el vector gradiente cuando uno quiere relacionar con valor máximo, qué dirección alcanza. La dirección está dado siempre por el vector gradiente. Y el valor mínimo también, dirección del vector gradiente. Bien. Y ahí depende de qué cosa te van a pedir. Por ejemplo, acá te piden hallar la derivada direccional de f en este punto 1,2 que tenga la dirección del vector u, el vector unitario por supuesto. En la dirección te dice de este vector 2, menos 3 de esta función. No te piden hallar solamente derivada direccional, no te piden acá. No te piden hallar si es máximo, tasa máxima, simplemente hallar la derivada direccional nada más. En primer lugar, cuando uno quiere trabajar aquí, ¿qué debe hacer? Bien. ¿Qué debe hacer primero? Derivadas parciales. Con respecto a x, con respecto a y. Una vez que evaluaste las derivadas parciales, lo evalúas en el punto que dice 1, 2, en este punto, no es en este, sino en 1, 2, en el punto
punto P. Lo reemplazas, entonces la derivada parcial con respecto a X con respecto a Y evaluado en el punto 1, 2. Además, necesitas conocer el vector director. El vector director es U. Tiene que ser unitario. ¿Este vector es unitario? No. Conviértalo en unitario. Sería raíz cuadrada de 4 más 9 raíz de 13. Entonces, ¿se puede convertir en unitario? Sí, ya queda hasta convertido en unitario. 2 sobre raíz de 13 menos 3 raíz de 13. Ahora es unitario. Y se hace el producto punto, ¿no? Ahí lo tienes, sería entonces 2 sobre raíz de 13 por 2, que sería acá la derivada parcial de la derivada parcial. Y el otro que te resulta 4, ¿no? Es 2 por 2 es 4. Y el otro es la otra componente del vector unitario, ¿no? Lo tienes 4 menos 12 menos 8 raíz de 13 sobre 13. Y eso viene a ser la derivada direccional de F valorado en el punto 2 y que sigue esta dirección. Está bien. No sé si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta, porque luego van a trabajar ustedes en equipo. Situaciones. Ahora sí, mira, te dicen, bueno, esto ya lo debe haber. Esta es una función que tiene 3 variables independientes. Cerciórate primero que este vector sea unitario, si no lo conviertes en unitario. Derivada parcial, vayas con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, vayas tu vector gradiente. Aquí está el vector gradiente que da 2X, 2Y, 2Z. Lo evalúas en este punto, 1, 2, 3. Ahí está. El vector gradiente evaluado en 1, 2, 3. Aquí sería por ejemplo de 2, 4 y aquí 6, ¿no? Porque es 1, 2, 3. Y hay aquí también el vector unitario. El vector unitario, que no lo es el de acá, sería 1 sobre raíz de 3 más 1 sobre raíz de 3 más, y el otro punto y coma 1 sobre raíz de 3. Ya tienes entonces el vector unitario y el vector gradiente. Lo multiplicas y te da esto. Este viene a ser la derivada direccional. Ahí está. Muy bien. Encontraste la derivada direccional. Te piden acá la dirección. La dirección. ¿Qué se entiende con la dirección de la derivada direccional de F? Determine la dirección en la cual esta derivada de acá es máxima y te piden cuál es su valor. Determine la dirección. Nosotros revisamos por aquí y vemos la dirección donde sea máxima, donde esta dirección alcance esta dirección en este vector. Dirección, es el vector. O crece lo más rápido posible en la dirección, es un vector entonces. Entonces aquí veamos, hemos encontrado la derivada direccional, la dirección en la cual es máxima, es esto, es el vector. Esta es la dirección en la cual es máxima, es un vector. Dirección, vector, ¿no? Dice, esta derivada direccional en F en este punto y que sigue en el vector unitario U, en la dirección es un vector, es el vector gradiente. ¿Ah? Ahora si te dicen el valor por la tasa máxima, es otra cosa. Veamos aquí en donde te dice, determine la dirección. ¿Y cuál es su valor? Valor es un número, es un vector. ¿Ah? Dirección, vector. Entonces, la dirección aquí es esto, 2, 4, 6. Vector gradiente que lo habíamos hallado aquí, ¿no? Aquí lo hemos reemplazado. En el punto 1, 2, 3. 2, aquí 4 y aquí 6. Ese entonces es la dirección. Entonces, aquí estamos contestando a esta pregunta, ¿no? Que nos dice la dirección en la cual es máxima es esta. Ahora, ¿qué más te piden? ¿Cuál es ese valor?
¿Cuál es su valor? Aplica el módulo. Al aplicar el módulo encuentra su valor. Está bien. Ese módulo también recibe el nombre de ¿qué? Tasa. ¿Ya? Tasa. Tasa, en este caso máximo. Ese es su sinónimo. Mira aquí. Tasa máxima. Valor máximo. Valor. Tasa. Ya no olvides. En dirección vector, tasa, o también razón de cambio, o sea, un número, hablamos que tiene un número, valor, ¿no? Es simplemente el valor, lo aplicas el módulo aquí en el vector gradiente. Eso ese valor te da raíz de 56. Entonces ese valor, o tasa máxima, es raíz de 56. Bien, ¿qué más te pide? Determine la dirección en la cual es mínima. Es similar al anterior, lo único que vas a hacer, ¿qué cosa vas a hacer aquí para que sea mínima? La de arriba era máxima, ahora mínima. ¿Qué debes hacer? Al vector, ¿quién? Al vector gradiente lo multiplicas por menos, nada más. Mira, ya tenemos el vector gradiente. Teníamos, es esto el vector gradiente. 2, 4, menos 6, lo multiplicamos a esto por menos 1. La dirección, cuando la dirección es un vector, lo hemos multiplicado por menos 1, sería menos 2, menos 4, menos 5. ¿Y cuál es ese valor? Igual lo aplicamos aquí el módulo, que es raíz de 56, pero todo esto es multiplicado por menos raíz de 56. Ya tiene uno de la dirección y su valor. Veamos esto. El verdadero o falso. ¿Qué dice? La función está formada de x y el logaritmo natural de x. Perdón, el logaritmo natural de y es la función. Bien. Te piden el gradiente. ¿Cómo está dado el gradiente? ¿O qué es el gradiente? ¿Qué es el gradiente? ¿Qué es el gradiente, muchachos? El gradiente, hemos dicho que es. ¿Qué es? El gradiente es un vector. Ahí lo tienen. Ahí estaba en la parte de abajo. Mira, a ver. Este triángulo invertido es gradiente, es un vector. El gradiente es un vector. ¿Ah? Un vector. Físicamente, ¿qué mide? ¿Qué mide? La dirección. Dirección. Está bien. Mide dirección. Es algo, ¿ya? Y cuando tú le aplicas el módulo a ese vector gradiente, te da un valor numérico que recibe el nombre de ¿qué? Tasa. Tasa, valor numérico. Entonces esto de acá, el gradiente, es 1 sobre y. ¿Este es un vector? No. Tiene que ser un vector. El gradiente de esto, si esta es la función, sería entonces el gradiente de esta función. Bueno, como no lo conocemos del punto, con una forma general sería entonces la derivada parcial con respecto a x. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a x? 0. Con respecto a y es 1 sobre y. Eso es. Esto es falso. La función crece más rápido en esta dice en la dirección de este vector. Crece más rápido en esta dirección. Dice verdadero o falso. Crece más rápido. A ver, vean dónde estaba esa parte. Se lo tienen en los apuntes ahí o lo tomaron. Hablan de crecimiento, dice, la función crece más rápido posible en esta dirección. La dirección, hemos visto, ¿qué cosa es la dirección?
Crece más rápido, te hablan, ¿no? De crecimiento. Crece más rápido en la dirección del vector gradiente. Crece más rápido posible en la dirección del vector gradiente. Es decir, esta función crece más rápido, esta función evaluada en este punto crece más rápido en la dirección del vector gradiente. Vamos aquí. ¿Qué tendría que tener esto? Esta función. Tendríamos que tener que esta función esté evaluado en un punto. La función en este punto crece lo más rápido posible en este vector gradiente. Si evalúas en un punto x sub 0, y sub 0. Entonces, si lo cambiamos aquí a un punto x sub 0, y sub 0, crece lo más rápido posible en este vector gradiente. Quizás ahí sí es verdadero. Bien. El vector gradiente indica tasa máxima. Es tasa, el vector gradiente. El vector gradiente habíamos dicho que es, ¿qué cosa? Dirección. Es un vector, dirección. No es tasa. Tasa es un módulo. Esto de acá indica la dirección del máximo crecimiento. Dirección del máximo crecimiento, ¿verdadero o falso? Falso también. No puede ser la dirección, estoy hablando de tasa. La función de crece más rápido posible en esta dirección. Falso también, ¿por qué? Dirección que viene a ser vector. Y esto es un número. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta. Vector, dirección. Tasa, módulo del vector gradiente. Veamos ahora una regla de la cadena, que es una variante de la clase pasada que vimos, que le decía de derivadas parciales, ¿no? Si hablamos de regla de la cadena, pues simplemente hay funciones que dependen de otras. Podemos hacer un diagrama de árbol aquí. Como vemos aquí, la variable z naturalmente depende de x y a la vez la variable x depende de otra variable que podría ser r o cualquier otra variable, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, lo natural, es que nuestras funciones tienen dos variables independientes. Cuando hemos construido la función z igual a f de x, tiene dos variables independientes y una dependiente. Tenemos esta, ¿no? Z, que depende de x y de y. Pero puede ser también, para aplicar regla en la cadena, que dependa de otra variable t. ¿Ya? Variable t. X depende de t, y depende de t. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Derivar parcialmente. Derivada de x con respecto a t, derivada de y con respecto a t, derivada de z con respecto a x, derivada de z con respecto a y. ¿Viste? ¿Qué cosas te van a pedir? Como, bueno, tú ya sabes derivar z con respecto a x y con respecto a y, pero no te van a pedir derivar z con respecto a y con respecto a y, sino con respecto a t. ¿Cómo hallar la derivada de z con respecto a t? Aquí es importante su notación, mira, esta notación especial. ¿Cómo hallar la derivada de z con respecto a t? Bien, para ello usamos esta regla de la cadena. Mira, queremos llegar a t. Nosotros hemos llegado ahí, entonces es muy importante que aquí lo voy a hacer por el espacio. Derivada de z con respecto a t, que viene a ser, mira, sigue este diagrama de árbol. Tienes entonces la derivada de z primero con respecto a la variable independiente x por la derivada de x
con respecto a t. Luego agregas este más que lo pongo grande, es como una, en realidad es una combinación lineal, pero es como una regla, vamos a ver. Es una combinación lineal. Más lo que sigue abajito, derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y eso es la derivada de z con respecto a t. Esa es regla de la cadena. ¿Ya? Y puede tener más variables. Indica mal, ¿no? Aquí indica mal. Aquí está, derivada de z con respecto a t. Ahora, puede ser también que se dé, esta es la ampliación de la anterior, ¿no? Pero es importante conocer acá. Puede ser que x no solamente depende de t, también puede depender de otras variables, puede ser que dependa de s, y aquí el y también de s. Está bien. Este es el caso de la ampliación, mira. Z depende de sus variables naturales, x y y, dependientes, pero a la vez estas variables independientes dependen de otras dos variables, de s y de t. Entonces lo que acabamos de hacer lo vamos a ampliar. Hacemos con respecto a s y con respecto a t. Es el mismo proceso o similar proceso. Primero derivas z con respecto a x, z con respecto a y, luego así. Un arbolito, pues. X con respecto a s, x con respecto a t, y con respecto a s, y con respecto a t. Entonces, sigues una dirección, primero, ¿qué cosa quieres con respecto a S? Entonces sigues este camino. Vamos a rayar aquí, o a sombrear. Z con respecto a S, chévere. Entonces vas aquí, vamos primero, con respecto a X primero, Z con respecto a X. No hay problema si has tomado en esto, es una suma. Y luego dices, ¿qué dirección vas a seguir? Pues, y acá tienes dos caminos, ¿no? Puedes ir hacia este lado que estoy señalando o hacia el otro lado. Vamos a ponerlo al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Tú quieres ese? Que sigue el camino de ese. Ahí está. Entonces tenemos la primera parte de ese. Derivada de z con respecto a x por derivada de x con respecto a s. Como a esto. Lo que acabamos de plasmar ahí lo trae todo. Más, ahora sí te vas con respecto a z con respecto a y, ¿no? Y sigues aquí, puede ser lado izquierdo o derecho. Tú sigues donde está S. ¿Qué tiene esto? Listo. Lo restante ya es pues lo que queda para el otro, ¿no? Respecto a z, mira aparte, z con respecto a t. De lo mismo, ahora tomas el lado derecho. El lado derecho. Listo. Y así puede seguir, también se puede ampliar para más variables. Entonces, si tienen alguna curiosidad, una pregunta, ya para explicar lo que es diferenciabilidad o incrementos, ver esa pequeña, para la redundancia, diferencia entre incremento y diferencial. No sé, lo dejamos para después del receso, pero ahora vamos a ver si se pueden dejar ejercicios aquí. Valor máximo. Yo creo que mejor lo explico ahora. Continuamos aquí. Vamos a diferenciar aquí entre diferencial e incremento. Aquí lo que están viendo en esta diapositiva es para una función de una sola variable independiente, lo clásico, ¿no? Lo que vieron en cálculo 1. Y esto va a ser la ampliación, como siempre les digo, es una ampliación de lo que se vio en cálculo de una variable, es una ampliación. Esto es en plano.
f que va de R a R, es decir, tengo una sola variable independiente. Aquí, este es en R2. En R2 se definió el incremento. El incremento se denota con delta de I. Mira que este es incremento de Y. En paralelo yo lo voy a proyectar para funciones que va de R2 a R. Y para ver la similitud o esa similitud de la ampliación, ¿no? Aquí dos variables independientes. Lo que estamos proyectando dice, se te calculó 1. Incremento de Y. ¿De quién está hablando? De Y. Y viene a ser la variable dependiente. ¿Ah? En el otro será incremento de Z. A diferencia de acá, este se llama simplemente incremento de Y. El incremento de Z se llama justo incremento de Z, curiosamente, mira. Aquí está, mira, aquí está. Incremento de Y. Ahora, mira, vamos a ir a R2. Sí, aquí están dos variables, perdón, R3, dos variables de incremento de Z. Mira, igual recibe mi nombre. Variable dependiente Y, variable dependiente Z. Mira la similitud, ¿va? Bien, se define simplemente como una diferencia. Diferencia simplemente de f de x más el incremento de x menos f de x. Obvio, porque acá tiene una sola variable independiente. Acá va a tener dos variables independientes. Será f de x y f de x y menos f de x más el incremento de x, punto y coma, y más el incremento de y menos f de x. Miren la similitud, quiero que se den cuenta. Se está agregando la otra variable, x más el incremento de x y el otro y más el incremento de y menos f de x con variable. Entonces miren la similitud, quiero que se den cuenta. Esto viene a ser el incremento de y esto viene a ser el incremento de z. Incremento de z. Bien, ahí nada más luego. Este es el incremento de z, ¿no? Esta diferencia, tenganlo en cuenta que lo vamos a utilizar. Ahora, vamos con la diferencia. Ahora, ¿qué cosa mide esto? Vamos a ver la interpretación geométrica. Esto representa la altura de la curva cuando la función f de, dice, representa el cambio en la altura de esta función cuando x de x a, x igual a a, cambia o se incrementó en delta de x. Entonces aquí hay un incremento. ¿Cuánto es el incremento en delta de x? De a al incremento de x. O h también se lee, por si acaso esto de acá también de repente ustedes lo vieron como x más h menos f de x. El incremento viene a ser h. Incremento de y es f de x más el incremento de x menos f de x. Esto representa el cambio en la altura de la curva, porque acá la curva estaba en esta posición. Ahora, cuando se incrementó, la curva varió o se incrementó en un delta de x a esta altura, ¿no? Entonces, cambio en la altura, varió. Ahora veamos la interpretación aquí. Representa el cambio real de f cuando este punto, estamos hablando ya en R3, dentro del punto XY, cambia de x más el delta de x, y, delta y, incremento de x, incremento de y. Bien, entonces estamos hablando también cambio, pero cambio real. Ahora veamos la interpretación de diferencial. En la diferencial también utiliza la variable dependiente y aquí. Vamos a utilizar otro color. Es la diferencial, ¿no? La diferencial se define de esta forma, que en realidad ustedes deben recordar que la definición de derivada, la derivada, su notación que teníamos, estamos aquí, ¿no?
se definía como simplemente la derivada de f con respecto a x, o también derivada de y con respecto a x, ¿no? Donde x representa la variable independiente y dependiente. La otra notación natural le dije esto, ¿no? Que se lee así también, la derivada de y con respecto a x. En particular, si consideramos estas dos notaciones, de y difference, se lee así, este es el término de diferenciales. Diferencial de y es igual, diferencial de x por la derivada de x. Es el diferencial de y, de la variable dependiente y. Ahora vamos a llevar el paralelo. Vamos a llevar el paralelo, ¿ah? Mira, ahora ya no vamos a tener diferencial de y, sino diferencial de z. Obvio, acá tenemos, nótese que aquí hay derivadas. En el otro, ¿qué cosa vas a tener? Cuando lo vamos a llevar en R3, la derivada de R3, ¿cómo se representaba? Vimos la clase pasada y hoy día también hemos reforzado. Por medio de derivada parcial. En el otro vas a tener derivadas parciales. Ya no va a recibir el nombre de diferencial, sino diferencial total. Como tenemos mirado. Y entonces recibe el nombre de diferencial total. Mira, igualito o similar, porque lo resalto con color rosado. Y recibe el nombre de diferencial total de z. Derivada parcial con respecto a x, diferencial de x. Mira esa similitud. Diferencial de x. Derivada parcial más, derivada parcial con respecto a y, diferencial de la ampliación nada más. Y esto recibe el nombre de variación, perdón, de diferenciación total. ¿Qué cosa mide? Mide aquí en realidad la diferencia entre el incremento y la diferencial en R2, y el de acá representa la altura de la curva. Cuando se incrementó, ¿en cuánto? En un delta de x. Acá mide la variación de y a lo largo que esta recta tangente, porque acá hay una recta tangente. Ya. Cuando x varía en este incremento también o en esta diferencial. Pero habla de la recta tangente. Aquí podemos hablar del plano tangente. Esto representa también el cambio aproximado de f. Cambio aproximado. Esta es la diferencia. Cambio aproximado es sinónimo. Este es el cambio aproximado y el otro viene a ser el cambio real. El anterior es cambio real y el otro viene a ser la diferencia total del cambio aproximado. Y esto da origen para teoría, digamos, de lo que es todo lo que tiene que ver pues, con teoría de errores utilizando incrementos o diferenciales, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es lo que vamos a utilizar ahora. El incremento de z. El incremento de z y el incremento de z y la diferencial total. ¿Está bien? No se puede. No hay nada más luego. Bien. Incremento de z, diferencial total. Y entre ellos es algo que también en cálculo 1 se llegó a chequear. En cálculo 1 se llegó a chequear que el incremento de z es igual, o no es igual, se aproxima a la diferencial. Se aproxima. Eso, por supuesto, cuando el incremento de la variable independiente x tiende a 0. Cuando es muy pequeñito, es igual. O sea, y es más, las notaciones que de repente han usado es incremento de z igual a la diferencial. Eso es lo que se llega aquí en cálculo 1, en el anterior, ¿no? No sé si lo menciona. No lo menciona, pero yo si le digo aquí, recuerdo que esto, perdón, aquí no.
esto de aquí, sí lo menciona aquí, mira, pero lo pone como una igualdad. No es una igualdad en realidad, se aproxima, es muy cercano. Es decir, esto es un abuso del lenguaje, pero eso sucede cuando el incremento se vuelve cada más pequeño, parece que se fuera, esto fuera igual, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí. El incremento de z se aproxima a la diferencial total. Se aproxima. Por eso que si quiero que se den cuenta, después creo que está esto, que las notaciones que aparecen aquí con derivadas parciales, estas derivadas parciales con respecto a x, estos diferenciales que aparecen aquí, las diferenciales de x, y ahora en adelante aquí dice, ¿no? Acá lo menciona, pero este es un abuso, como le digo. Es muy cercano, sí. Por eso que las diferenciales se van a reemplazar por el incremento. Por eso esta es otra forma de representar a la diferencial total. ¿Ya? Y eso vamos a llegar ahí a decir cuando una función, un teorema que va a unir las dos, dice que una función será diferenciable si cumple estas cosas de aquí. Pero esto se convierte en incremento, la diferencial de y se convierte en incremento. Y esto porque tanto el incremento de x como el incremento de y son los valores cercanos a 0. Esto se lleva a la siguiente teorema de diferenciabilidad. Se dice que una función es diferenciable si sucede en este punto. Por supuesto, si sucede esto, mira, la derivada parcial en este punto, ¿ya? Ahora ya no aparece, mira, ve, este es el incremento, ¿no? Ya no aparece, mira, hay una función entre ellos, entre el incremento y la diferencial total, mira. Incremento, ¿viste? Ya no es diferencial total, sino ahora es incremento. Derivada parcial, porque esta era la diferencial total, ahora es el incremento de z. Es porque también el incremento de z se aproxima a la diferencial total. El incremento de z. Mira, entonces acá hay una función. Se dice que esta función es diferenciable en este punto si el incremento de z es igual a la derivada parcial con respecto a x. Otra vez ya no hay diferencial, sino incremento de x más la derivada parcial con respecto a y con la derivada, perdón, con el incremento de y, ya no hay diferencial. Más un epsilon, que es un valor pequeñito, por el incremento de x, más otro epsilon sub 2, que también es un valor muy cercano a 0, muy pequeño, por el incremento de y. Estos valores, tanto el epsilon 1 y el epsilon 2, son valores muy cercanos al 0 y estos también son valores muy cercanos al 0, son pequeñitos. Prácticamente este es 0 y nos quedamos solamente con esta fórmula de aquí. Lo de aquí nada más. Entonces ahí decimos que la función es diferenciable en un punto. Entonces este teorema de diferenciabilidad lo que hace en realidad es fusiona, une el concepto de lo que es diferencial total con el incremento. Está bien. Ya, muchachones, aquí tenemos la condición suficiente. Bueno, que estas funciones derivadas parciales deben existir y ser continuas, pero para que sea diferenciable no deben existir y ser continuas en un determinado dominio. Y llega a la siguiente aproximación. Esto ya es una fusión de lo anterior, porque si se dieron cuenta, f más el incremento de x menos f de x, y. ¿De dónde salió esto? ¿Recuerdan de dónde salió esto de x? ¿De la diferencial o del incremento? De z. Esto es el incremento de z, que justo lo puse con color verde, ¿verdad? Este es el incremento de z. Mira cómo funciona esto. Esto de aquí menos, se dice esto de aquí, no menos f de x, y ahí lo tenemos. ¿Ya? Esto es igual, o se aproxima, y esta parte, ¿qué viene a ser esta parte? Que justo también lo voy a pintar con color rosado, que viene a ser igual. ¿Qué viene a ser esta parte?
viene a ser la diferencial total. Hasta aquí, mira, rosado. Es decir, está uniendo la diferencial total con el incremento de z, esta parte de aquí. Entonces, nosotros podemos utilizar eso ya como algo verdadero, ¿no? Y ahí lo tenemos. Lo podemos pasar, y dado que esto es una igualdad, acá podemos pasarlo esto al otro lado de la igualdad y lo podemos utilizar para resolver nuestros problemas, nuestros ejercicios, esto como una identidad práctica para resolver nuestros ejercicios. Mira que se ha unido aquí la diferencial total con el incremento de z. ¿Por qué es posible hacer eso? ¿Por qué es posible hacer eso de aquí? Esto es pequeño y esto es pequeño. De las variables independientes, los incrementos son pequeños. Y además vimos un teorema, si consideramos un éxito cualquiera, este éxito también va a ser pequeño y el otro éxito que acompaña a la variable x y la variable y también es pequeño. Esto hace que se aproxime y se vea como igual, ¿no? Pero en realidad cuando vean igual no es igual, es muy cercano. En realidad vamos a utilizar esto de aquí, esta parte, f más el incremento de x menos y más el incremento de y se aproxima f de x, y más la derivada parcial de z con respecto a x. O si gusta, si conocemos el incremento, lo ponemos al incremento. Ya, muchachones, creo que para cerrar esto antes de ir al receso, veamos el siguiente ejemplo. Podemos utilizar esta parte, tomarlo como algo aparte, tomarlo como algo selecto de aquí. Dado que hay una mezcla aquí, tómenlo de estas dos fórmulas como especiales porque se va a utilizar. Mira, x más el incremento de x. Y más el incremento de y, que se aproxima f de x, y, la derivada parcial de z con respecto a x, diferencial de x, derivada parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Bien. Veamos aquí, me dice, utilizar diferenciales de z. ¿Qué te dice el teorema de diferenciabilidad? Dice f es diferenciable en este punto si se cumple de acá. Además, hay una condición suficiente. Si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces f es diferenciable, puedo utilizar esto. Basta que las funciones sean diferenciables y sean continuas, las derivadas parciales, ¿no? Y vemos que efectivamente esta función, las derivadas parciales son continuas, son diferenciables y son continuas, ¿no? Las derivadas existen, la derivada parcial existe y son continuas. Bien, tenemos entonces, dice, cuando x, y se desplaza de un punto 1,1 al punto 1,01 y 0,97. Y 0,97. Acá puedo encontrar el incremento de este punto de aquí. Entonces aquí hay un incremento que va desde 1,1 hasta 1,0 y 0,97. ¿Cómo lo hallamos ese incremento? Restando pues 1.01 menos el 1, es decir, primeras componentes por primeras componentes. ¿Cuánto es ese incremento? Incremento de x es aquí, de la primera componente. El incremento de x, por eso que aquí aparece 0.1. En forma similar, ahora hallamos el incremento de y. 0.97 menos 1. Eso te da, verifica por favor, menos 0.02. Este es el incremento, ¿eh? Así vamos a hallar el incremento. Incremento de x, incremento de y. Y ahora sabemos que ese incremento, como estamos trabajando ya con valores bien pequeñitos, es igual a la diferencia. Este incremento es igual a la diferencia de x, es igual a la diferencia de y. ¿Para qué lo ponemos que es igual? Para poder utilizar esta estrategia, o también la de arriba, cualquiera de ellas. Veamos cuál conviene. Porque ya lo tengo el incremento, miren el incremento, conozco el punto, puedo utilizar
Cualquiera de ellos, mira. Yo tengo el incremento, chévere. ¿Qué más te dice? Comparar esta aproximación con el cambio exacto. Cambio exacto y cambio aproximado. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Dónde estaba el cambio exacto? Habíamos dicho. Aquí está el cambio exacto, habíamos dicho que es el incremento. Y el cambio aproximado es la diferencia total. Veamos eso. ¿Dónde está? Aquí. Comparar la aproximación, ¿no? Con el cambio exacto. Bien. Utilizamos entonces incremento de z, que es diferencial de z, diferencial total, derivada parcial con respecto a x, por diferencial de x, más la derivada parcial de z con respecto a y, diferencial de y. Acá por conveniencia te conviene utilizar lo que ya conoces, ¿no? Diferencial de x, que viene a ser el incremento de x, es esto lo conoces. La derivada de z con respecto a x también lo puedes hallar, este es 1 sobre 2, por acá aplicas de la regla de la cadena y la de que está arriba sería 0 y acá menos 2x y sería 0. Y nos da esto. Aquí también 1 sobre 2, la raíz cuadrada de esto, por la derivada que está dentro de la función raíz cuadrada. De 0, 0, menos 2 y el 2 se van y te queda solamente menos 5. ¿Está bien? Bien. Continuamos aquí. Ahora sí reemplazamos, pues esto lo conocemos. Delta de x, ¿qué viene a ser? El 0.01. Delta de y, el menos 0.03. Esto lo reemplazamos, ¿no? Lo evaluamos en el punto que te dice 1, 1, ¿no? 1, 1. Y ahí obtienes el incremento de z. Incremento de z. Ahora quieres chequear con el valor exacto. El valor exacto, entonces lo tomas el original que tenías y lo comparas. Entonces al compararlo, pues puedes ver esa diferencia entre ellos. Ya, muchachones, luego del receso, a ver, vamos a trabajar algunos ejercicios relacionados con el primer tema que habíamos visto, diferencial, claro, habíamos visto primero gradientes, derivada direccional y el último ya derivada parcial. Perdón, diferenciación total. Bien. Luego del receso, unos 20 minutos, regresan y trabajan en equipo, por favor. Si terminan temprano, salimos temprano. ¿No?